antes de Apocalipsis. ¿Lo tiene? ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Solo uno, ¿verdad? Como que sabía que no lo iban a leer mucho, entonces solo escribió un capítulo. Epístola de Judas, capítulo único. Vamos a leer los versos 20 y 21. ¿Ahora sí lo tiene? Y si no, pues ahí está en la pantalla. Pero ustedes, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna. Amén. Cuento a 3 si usted lo lee. 1, 2 y 3. Gracias. Vamos a orar. Padre, te bendecimos esta mañana. Gracias porque nos permites con libertad abrir tu palabra, Señor, en este lugar. Y oramos, Señor, por aquellos que no tienen esa libertad también, Señor, en el mundo. Que tienen que esconderse o refugiarse, Señor, en cuevas o en otros lugares para poder leer tu palabra. Nosotros tenemos esa libertad en este país, Señor. Te damos gracias, Señor, y permite que nunca perdamos esa libertad de poder tener tu palabra frente a nuestros ojos, Señor, y poder escuchar tu voz cada vez que la leamos. Padre, te bendecimos esta mañana y te pedimos que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor, que está en nosotros, con la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para encontrarnos con el Evangelio a través de tu palabra. Que se nos sea revelado el Cristo, Señor, en tu palabra. Y que a través de esta revelación podamos, Señor, permanecer firmes en esta fe, Señor, que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo donde tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En el poderoso nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor, pidiendo respuestas, Señor, a nuestra vida a través de esta palabra del púlpito. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar esta mañana de 3 cosas necesarias en nuestra vida de fe en el Evangelio. Hay muchas cosas que son necesarias en la vida de fe del creyente. Pero hay 3 cosas que son muy puntuales porque son diarias. Y de estas 3 cosas es que Judas, el apóstol, nos está hablando esta mañana. Y dice, ustedes, oh amados, edifíquense sobre la santísima fe que ustedes tienen y oren en el Espíritu Santo. Y consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna. Cuando leemos la palabra del Señor, podemos entender que hay cosas que deben suceder todos los días en nuestra vida. Hay cosas que deben suceder diariamente en tu vida de fe. Y digo diariamente porque es todos los días de tu vida. Hay cosas que deben suceder todos los días en tu vida. Dígale que tiene a su lado, hay cosas que deben suceder todos los días en tu vida. Ahora diga conmigo, hay cosas que deben suceder todos los días en mi vida. Amén. Y vamos a ver esas 3 cosas. En primer lugar, es que el Evangelio de la Biblia debe entrar a mi vida todos los días. Amén. Hay 3 cosas que deben suceder en mi vida todos los días. Y la primera de ellas es que el Evangelio debe entrar a mi vida todos los días. ¿Y cómo es que el Evangelio puede entrar a mi vida? ¿Cómo es que
el evangelio que Dios ha dejado puede venir a mi vida todos los días. ¿Será que si yo agarro la usurpadora y me pongo a ver unos cuantos capítulos, vendrá eso a mi vida, el evangelio? Parece que conocen a la usurpadora, ¿verdad? O si yo me pongo a ver Netflix y agarro una serie de unos 40 capítulos continuos, entonces ¿va a entrar el evangelio a mi vida? ¿Cómo es que el evangelio puede entrar a mi vida? Solamente exponiéndome al evangelio, exponiéndome a la palabra del Señor. Es a través de exponer mi vida delante del evangelio que el evangelio entrará a mi vida todos los días. Así que necesito leer, necesito escuchar, necesito recibir el evangelio todos los días. La primera cosa que debe suceder todos los días en tu vida de fe es que el evangelio debe entrar todos los días. ¿Cuántos días debe entrar en el año? 365 días. ¿Por qué? Es que así como el pez necesita el agua todos los días, usted necesita el evangelio todos los días. Amén. Saque al pez del agua y déjelo un día afuera y a ver qué le pasa. Se muere. ¿Qué le pasa al creyente que deja el evangelio? Se desvía y se aparta de Dios. Así es el evangelio. Es algo que yo necesito todos los días de mi vida. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que debe suceder diariamente en mi vida de fe es la oración. Mi oración, pero ¿cuál oración? ¿Será cualquier oración? ¿Será esa oración que alguien escribió y entonces yo lo bajé por el internet y entonces en la mañana la oración por los hijos, la oración por la mañana, voy a hacer mi oración? Ahora la gente ya no ora, lee oraciones. Los creyentes ya no están orando, están leyendo oraciones. Y entonces no saben ni siquiera quién escribió esa hoja. Pero, está bonita la oración esta, la voy a hacer todos los días. Y en lugar de orar, se ponen a leer oraciones. Y es que cualquiera puede escribir una oración para que usted la lea. Claro que sí, cualquiera. Pero en realidad, los que hemos leído la Biblia sabemos que la oración no debe ser algo que usted tenga que leer, porque es lo mismo que hacía el judaísmo, es lo mismo que hacía las demás religiones. Tenían oraciones escritas y solamente las repetían todos los días de su vida. Pero esa no es la oración que Dios busca. La oración es para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Debo orar para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Debo orar para que se cumpla la voluntad de Dios en el mundo. Debo orar para que se cumpla la voluntad de Dios, no la mía. Muchos oran. Yo quiero que se cumpla mi voluntad, pero que se cumpla de esta manera. ¿Será esa la voluntad de Dios? No, o sea, debo orar para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Si tienes un problema, está bien, ora, pero ora, Señor, que se cumpla tu voluntad en medio de esto que estoy pasando. No es mi voluntad, es tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo cosas en tu vida por alguna razón. Algo te está enseñando el Señor. Y entonces necesitamos llevar esa oración, esa petición, ese título de oración, necesitamos llevarlo a la voluntad de Dios. Así que debe suceder la oración. Claro que sí, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y entonces cuando tú miras que se cumple la voluntad de Dios, tú sabes
y estás agradecido con Dios porque tu oración tiene respuesta. Y vives de esta manera. Y aprendes a vivir tu vida de oración de esta manera. Es que todo va a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O no es así? ¿Será que si yo oro mal, le voy a torcer el brazo a Dios y va a llegar un momento en que Dios me va a decir, ay, ya no aguanto, voy a hacer lo que me estás pidiendo? ¿Será que va a pasar eso? Eso es loco pensarlo. Eso no va a pasar. Voy a orar más para torcerle más duro el brazo a Dios. Ahora me voy a meter en un ayuno de 21 días, así sí me va a oír el Señor. Y el Señor te mira y dice, bien, después viene una gastritis. Nosotros no podemos dirigir a Dios, hermano. Entonces lo único que se va a cumplir siempre va a ser su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Orar para que se cumpla su voluntad. Y en realidad la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y la voluntad de Dios es que su nombre sea conocido y que sea proclamado en toda la tierra, en medio de cada asunto de la vida del ser humano. Así que la primera cosa entonces es que el Evangelio debe entrar a mi vida todos los días. La segunda cosa es que todos los días yo debo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la tercera cosa es el evangelismo. Según la Biblia, es algo que debe suceder con el Evangelio, cada día en mi vida. El evangelismo debe suceder con el Evangelio cada día en mi vida. Y el primer terreno soy yo. El Evangelio debe entrar en mi vida. Así que el evangelismo empieza conmigo. Debe suceder el evangelismo en mi vida porque yo tengo el Evangelio. Y entonces puede suceder el evangelismo en mi vida. Haga un recuento. Pregúntese cuántas personas Dios le acerca en un día. O cuéntenos el día de mañana. Y usted se va a dar cuenta que usted tiene contacto con muchas personas en el día. Solo cuéntelas. Tómese el día de mañana. Llevo una, llevo dos, llevo tres. Y se va a dar cuenta que en el día, solo en un día, usted tuvo contacto con muchas personas. La pregunta es, ¿por qué Dios acercó a esas personas a su vida? ¿Por qué algunas de esas personas le llegaron a hablar a usted de sus problemas? ¿Por qué esas personas se acercaron a usted y no a otro para confiarle ese dolor que tienen? ¿Por qué le hablaron a usted y no a otro? Es que como yo soy buena amiga o buen amigo de él. Mire, el Señor Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén. Pero el que se llevó la gloria fue Jesús, no el burrito. ¿Verdad? Y yo me imagino que el burrito miraba todas las ramas que le tiraban. Pero el que llevaba la gloria era el que iba encima del burrito. Entonces Dios no te permite acercar gente a tu vida solamente porque eres bueno o porque eres buena. No, es que Él quiere que tú con el Evangelio les des una respuesta. Usted no necesita ir a la calle a gritar, Jesús es el Cristo. Jesús, claro que hay que hacerlo, pero no necesita ni siquiera eso. Es que Dios le lleva a usted todos los días a la gente necesitada. Entonces, si el Evangelio estuviera en su vida todos los días, usted se daría cuenta de que el evangelismo sucedería todos los días en su vida también. ¿Por qué? Porque esas personas llegan con una necesidad y cuando se la confían a usted es el momento de decirle, mire, yo le quiero compartir el Evangelio, deme 5 minutos. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes no lo hacen. Pero eso es algo que debe suceder en nuestra vida. El día de mañana te vas a recordar cuando la primera persona se te acerque en el día. ¿Para qué viniste conmigo hoy? ¿Y para qué lo traería a Dios? Es que Jesús es el Cristo.
Y es que Dios te está permitiendo a ti ser luz en medio de la oscuridad. Entonces 3 cosas deben suceder en tu vida todo el día con el Evangelio. Estas 3 cosas que están ahí. 3 cosas. El Evangelio debe entrar a mi vida. La oración debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tercero, el evangelismo debe suceder conmigo. Amén. Pero ¿por qué no suceden esas 3 cosas diariamente en mi vida? Porque es que el Evangelio no entra a mi vida todos los días. Primero, porque no me interesa, no me importa. Sencillo. Segundo, porque es que cuando oro de la manera que oro, pensando solo en mí. Tercero, ¿por qué no sucede el evangelismo y no le puedo presentar a la gente el Evangelio? Es que hay algo que pasa. Es que muchos dicen tener fe, pero no tienen fe. Muchos dicen tener fe, pero no tienen fe. Es que si yo tengo el Evangelio, yo puedo presentar el Evangelio. Y lo puedo hacer con claridad, porque lo tengo claro, porque es para mí el Evangelio. Pero si yo no tengo claro el Evangelio, no lo puedo dar, no lo puedo presentar. Muchos dicen tener fe hoy y van a los templos, pero en realidad lo que tienen es una religión. Es una religión. Y entonces siguen una religión. Y creen que por seguir una religión están cerca de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Muchos dicen tener fe hoy, pero lo que tienen es positivismo. Lo que tienen es que tienen eso que el mundo hoy comparte y entonces hay que motivarse con un versículo bíblico. No tienen fe, tienen positivismo. Y entonces creen que al leer un versículo les va a ir bien en el día. A mí en lo personal, el día domingo me llegan muchos saludos, en la mañana principalmente. Y cuando yo miro son las mismas personas que me saludan el domingo. ¿Y por qué me saludan? Porque quieren que yo los bendiga. Y entonces si yo les mando que tengas buen día, que Dios te bendiga. Amén, pastor, me ponen rápido. Y ya no me hablan más. El otro domingo, otra vez, aparece su salud. Pastor, ¿cómo está? Y lo dejan ahí, yo a veces no les contesto mejor. ¿Por qué? Porque miran la bendición del pastor como un amuleto. Si el pastor me bendice, me va a ir bien hoy. No te va a ir bien. Que Dios te bendiga. Que te bendiga, pastor, no es importante, pero que Dios te bendiga, sí es importante. Amén. Así que Dios te bendiga, hermano. Aunque yo no te bendiga, que Dios te siga bendiciendo. Amén. Que Dios te bendiga. Pero a Dios no se le pueden mandar mensajes por Facebook. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces mucha gente lo que tiene no es fe, es positivismo. Es que ya el pastor me dijo que Dios me va a bendecir y entonces me va a ir bien con la propina, me va a ir bien con esto. Dios no es un amuleto. Pero muchos creen de esta manera, con positivismo. Muchos dicen tener fe, pero lo que tienen son creencias. Y cualquiera puede creer cualquier cosa de la Biblia. Pero, ¿será que tienen fe? Muchos dicen tener fe, pero lo que tienen es conocimiento. O están convencidos de algo. O tienen mucho conocimiento de la Biblia. Y pueden conocer mucho de la Biblia. Pueden conocer mucha teología. O pueden estar muy convencidos. Sí que la Biblia es la palabra de Dios. Sí que la Biblia la debemos leer. Podemos estar convencidos de un montón de cosas. Y podemos tener conocimiento de un montón de cosas. Pero sin tener la fe correcta que la Biblia dice. Muchos dicen tener fe. Tiemblan. Y fracasan en el momento de la adversidad. Muchos que dicen tener fe, cuando llega el momento de la adversidad, cuando llega el momento del problema, cuando llega esa circunstancia que no les agrada, terminan fracasando y terminan temblando. ¿Y por qué? Porque el positivismo no te sostiene en ese momento. Tus creencias se desvanecen en ese momento. Tu religión no te aguanta para ese momento. No te va a aguantar. El positivismo, ni la religión, ni las creencias, ni el conocimiento, ni el convencimiento. El corazón cambia. Aunque estés convencido, en un momento el corazón cambia.
Así que nada de lo anterior te puede servir en este momento. Es que en realidad lo único que puede sostener al ser humano es la fe correcta que Dios ha dejado en su palabra. Y esa fe correcta es creer que Jesús es el Cristo. Entonces, sin el Evangelio de la Biblia, mi vida de fe es en realidad solo idolatría. Por ejemplo, muchos quieren leer la Biblia, pero la quieren leer solo para estar motivados y para sentirse bien ellos mismos, y abren la Biblia y dicen voy a orar primero para que Dios me hable y a ver dónde me habla. Y cierran sus ojos, Señor, háblame hoy. Y entonces empiezan a abrir su Biblia con los ojos cerrados y ¡pum! La abren. Voy a ver qué me dice Dios. ¿Será eso el Evangelio? ¿Será esa la vida de fe que necesitamos? No, hermano, la Biblia no es un oráculo. La Biblia no es para que usted le traiga unos maicitos y a ver en qué capítulo le cae. Para eso vaya a Samayac mejor. Allá saben cómo hacerlo. Pero de verdad la Biblia no es voy a jugar de Biblia, voy a ver qué me dice el Señor hoy. No, hermano, no se trata de eso. Es que sin el Evangelio de la Biblia, la fe nuestra se vuelve idolatría. Se vuelve idolatría. Pero muchos quieren leer la Biblia solamente para encontrar algo que les levante el ánimo, que les levante la autoestima, que les levante la motivación y que se sientan bien con ellos mismos. Entonces agarran la Biblia y abren y leen y creen que ahí está. Y eso es todo. A alguien abrió y le salió el versículo que dice y Judas se ahorcó. Ay, no, eso lo quiero leer, dijo, y cerró rápido la Biblia, ¿verdad? Voy a orar otra vez, y volvió a orar y la volvió a abrir. Y le salió otro versículo que dice, ve tú y haz lo mismo. La Biblia no se lee de esa manera. La Biblia hay que entenderla. Hay que entender el Evangelio. Entonces, yo puedo orar con mucha devoción, pero para que Dios resuelva lo que yo necesito hoy o lo que yo quiero lograr en la vida. La gente ora de esa manera. Y entonces, ¿por qué hay que orar, hermano? Si no es para eso, pues. Hasta así le dicen a uno. Y no es para eso que hay que orar, pues. Pero si tú oras de esa manera, aunque lo hagas con mucha devoción, es para tu propia idolatría. Es una oración egoísta, es para que Dios me dé, para que Dios me llene, para que Dios me traiga, para que Dios me conceda, para que es todo sobre nosotros. Y la vida de fe no se trata de nosotros, se trata de aquel que está sentado en el trono. Así que debemos orar, pero con el Evangelio de la Biblia. Debemos orar para que se cumpla no mi voluntad, no mi petición, no mi meta, sino que se cumpla la voluntad de Dios en medio de mi vida. Debemos orar de esa manera. Por eso mucha gente hoy devociona para orar, pero devociona solamente para pedir que Dios resuelva lo que está necesitando. Yo personalmente, un tiempo, yo dije, ¿por qué cosas debo orar? Así que empecé a escribirla y de verdad llegué a 42. A 42. Escribí una por una. Puedo orar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Debo orar por esto, por esto, por esto. Llegué a 42 en mi listado. Y entonces cuando yo dije, voy a pedir por 42 cosas, mejor le digo al Señor, ahí te encargo la 10, Señor. Tú ya sabes de qué se trata, Señor. Así que ya ni sabía de qué le estaba orando. Pero la gente ora de esa manera, hermano. Ora de esa manera. Y entonces he reducido mi oración diaria. A 3 cosas básicas. Uno, que suceda la evangelización mundial conforme a la voluntad de Dios en Guatemala y en el mundo. Yo eso lo oro todos los días. Lo segundo, por lo cual oro, es para que Dios levante
en medio de ustedes a los discípulos con el Evangelio para que suceda la evangelización mundial. Y que ustedes sean bendecidos con el Evangelio. Y que se levanten con el Evangelio. Y tercero, termino orando por mi familia. 3 cosas que tengo en mi oración todos los días. Esos son títulos de oración que yo tengo todos los días. Y a veces el Señor me recuerda a alguno de ustedes cuando estoy orando y digo, sí, Señor, oro por la hermana, por el hermano, Señor, bendícelo, pero revela el Evangelio. Y oro por ustedes, a veces me acuerdo. Pero todos los días oro para que se les revele el Evangelio. Amén. Entonces, sin el Evangelio de la Biblia, mi vida de fe se volvería solo en idolatría, todos para mí. Pero nada, es para reconocer que Dios es soberano. Incluso el evangelismo de la Biblia. Muchos hoy creen que la evangelización mundial va a suceder porque ellos lo van a hacer, porque esto y porque yo tengo claro el Evangelio, entonces, ya va a suceder conmigo. No, el evangelismo de la Biblia no sucede porque cuando yo creo que es mi obra, se vuelve idolatría incluso. El evangelismo de la Biblia debe suceder porque el Evangelio está claro en mi vida. Porque el Evangelio está entrando a mi vida. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que el Evangelio es el fundamento. Sin Jesús como el Cristo, todo lo demás en realidad pierde sentido. Muchos cristianos hoy buscan a Jesús como un ídolo más. Y lo buscan para pedirle de manera egoísta y de manera terrenal, pero nunca para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, en realidad, esas oraciones no tienen respuestas de parte de Dios. Es que la fe correcta sobre la que hay que edificarlo es la que está en la palabra. Por eso Judas está diciendo, pero ustedes, oh amados, ustedes no deben vivir así. Ustedes no deben orar así, pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes. ¿Y cuál es esa fe a la cual Judas llama santísima fe? ¿Cuál es esa fe de la cual el apóstol Judas está diciendo que es una fe santa, una fe santísima, sobre la cual podemos nosotros edificarnos todos los días? Gálatas 2:20. Pablo escribió, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida, dice Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿En quién está la fe verdadera? En el Hijo de Dios. ¿En quién está fundada esta santísima fe? En el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice que ahora él lo que vive en esta vida, en este mundo, en esta carne, lo vive por esa fe en el Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó a sí mismo por él. Es que esta santísima fe está basada en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Esta es la santísima fe de la cual Judas nos está hablando esta mañana. Esta es la santísima fe. Esta es la fe correcta sobre la que hay que edificarnos. Esta es la fe que tenemos que conocer. Esta es la fe correcta que está enseñando toda la Biblia. Trata de una sola cosa, de la obra de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es el Evangelio. No es otra cosa. Esto en realidad es el Evangelio, la fe correcta sobre la que la iglesia debe estar edificada. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 al 9, el apóstol Juan, no solamente Pablo, no solamente Judas, Juan también habla de esta fe correcta en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Es que todos los apóstoles, todos los que escribieron la Biblia, hablaron de esta santísima fe que está fundada en la obra de Jesús como el Cristo. Primera de Juan 4, verso 4 al 9 dice,
pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Pero los cristianos de hoy no están venciendo al mundo de maldad. Los cristianos de hoy no están teniendo la victoria. No, ¿y por qué la iglesia vive así? ¿Por qué la iglesia no tiene victoria? ¿Y por qué los hijos de Dios, que en realidad debían vencer el mundo, son vencidos por el mundo? ¿Por qué sucede esto? ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y alguien podría decir, sí, yo ya creo eso. Pero es que esta fe es mucho más profunda que solamente decirlo. Y Jesús Cristo fue revelado, ese es el punto. Que necesitamos que se nos revele todos los días. Necesitamos la revelación. Y Jesús Cristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Y volvemos a la cruz nuevamente. Volvemos a la cruz y la resurrección. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. ¿Qué confirma el Espíritu Santo? Que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo vino para confirmar esa verdad. Y dice, por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano, esto es lo humano, lo que hay en la tierra. Si lo podemos creer, ya que creemos este testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Es decir, este testimonio no es solamente para esta tierra, este testimonio no es solamente con el agua, con el Espíritu y con la sangre, que son cosas humanas que sucedieron en la tierra, que se dieron en la tierra. No solamente eso, sino que hay un testimonio más grande. Hay alguien que dice que Jesús es el Cristo, es el Dios Todopoderoso. Y dice que el testimonio de más valor proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Acerca de quién da testimonio Dios? De su Hijo, el Cristo. Es que esta es la fe. Esto es el Evangelio. Este es el primer punto, entonces. Que podamos edificarnos en esta santísima fe. El segundo punto de esta mañana: oren en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu Santo? ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? La Biblia dice en Romanos 12:12, alégrense, alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Y cuál es esa esperanza segura que tenemos? ¿Cuál es? Es que Jesús es el Cristo. Él es nuestra esperanza segura. Y dice que nos gocemos, que nos alegremos por esa esperanza segura que tenemos. Amén. Tengan paciencia en las dificultades. Tengan paciencia en las dificultades. Alégrense primero. Tengan gozo por esa esperanza que ya tienen. Y segundo, no está diciendo, ya no vas a tener dificultades. Ahora se terminaron los problemas que antes tenía, ahora ya no van a venir, ya no los vas a ver. Sino que dice, tengan paciencia en las dificultades. ¿Y qué dice? Y sigan orando. Esto es orar en el Espíritu. Que no importa lo que esté pasando, yo sigo teniendo como fundamento la esperanza segura que Jesús es el Cristo. Amén. De esto está hablando Romanos 12:12, no de otra cosa. Y Romanos 8:26-27 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No está diciendo que no vamos a tener debilidades, dice que las vamos a tener, pero que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades.
porque no sabemos cómo debiéramos orar. No sabemos cómo debemos orar. No sabemos cómo debemos pedir. No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, que es Dios. El que escudriña los corazones, que es Dios. Suegra, es Dios el que escudriña los corazones. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los santos conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Esto es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu nos va a guiar a la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy la iglesia ha sido mal enseñada. Y muchos creen que orar en el Espíritu es algo místico o es algo sobrenatural. Por ejemplo, algunos piensan que orar en el Espíritu es de doblarse. Y entonces me toca meditación a las 12 del día. Y entonces cruzan las piernas, cruzan los brazos. Y empieza la meditación. Me voy a desdoblar. Oh, mi espíritu se está levantando. Se está levantando. Y piensan que eso es orar en el Espíritu. Es que estoy orando en el Espíritu. Eso se llama ocultismo. Desdoblamiento. Búsquelo y va a ver lo que significa. Eso no es orar en el Espíritu. Otros creen, hermano, que es elevarse con su mente y llegar hasta donde Dios está en mi mente. Me voy a imaginariamente me voy a llevar hasta donde está el Señor y ahí le voy a pedir mi carro de este año y lo voy a traer, ahí viene. Muchos creen que eso es orar en el Espíritu, hermano. Se van en su mente imaginariamente, llegan hasta el trono de Dios y ahí agarran lo que les toca. Y yo apenas logré agarrar esto y me lo traje rápido. ¿Creen que eso es orar en el Espíritu? ¿Creen que es algo místico? ¿Que es algo sobrenatural? Otros más piensan que es quedarse mentalmente en blanco. Ahora voy a quedar mi mente en blanco. Chamucos se te van a meter. Voy a poner en blanco mi mente. No voy a pensar en nada, no voy a hablar de nada, no voy a... Ponga su mente en blanco. Sí. Pero cuando le dice uno, ora en el Espíritu, ¿será cierto? Sí. Muchos creen que orar en el Espíritu es poner su mente en blanco. No, demonios van a ir ahí a operar. Otros más creen que es orar en lenguas. Y empiezan a orar en lenguas y saca la bazooka y mata a tu hermano y sácate todo. Y hablan sus lenguas y creen que eso es orar en el Espíritu. Yo oro en lenguas, hermano. Claro que sí. Creo lo que la Biblia dice, claro que sí. Pero, de verdad, orar en el Espíritu no es hablar lenguas como muchos piensan. No, es otra cosa. Usted puede orar muchas lenguas sin que nadie entienda. Yo puedo venir aquí y hablarle lenguas a usted y usted puede decir, ¡hala, qué tremendo el pastor como habla lengua! Y no entendió nada. ¿Verdad? Usted oye predicadores que es que el Señor te dice, el Señor te va a vender, el Señor vendrá, y entonces el Señor se negó, y la gente, ¿y qué le están diciendo, hermano? Nada. Son puras emociones. ¿Será eso orar en el Espíritu? Es que orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que suceda la evangelización mundial. Entonces Dios nos va a llevar a su voluntad siempre. Es que yo lo que anhelo que suceda la voluntad de Dios. Entonces está pasando esto porque se tiene que cumplir mi voluntad en tu vida. Está sucediendo esto porque quiero llevarte a mi voluntad. Juan 6:40 dijo Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad del que me envió. Esto es lo que se debe cumplir. Mateo 24:14. Y será predicado todo este evangelio del reino en todas las naciones como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Esta es la voluntad de Dios. Entonces Dios va a dirigir todo hacia su voluntad. Todo. Absolutamente. Debo orar entonces para que suceda la evangelización mundial. Y el primero en quien debe suceder la evangelización mundial soy yo. No es ni siquiera el otro, soy yo. Porque el primer campo donde debe sembrarse este evangelio es mi vida. Es mi vida. No es nadie más. Conmigo en mi vida debe suceder la evangelización mundial primero. El segundo campo es mi familia. El tercer campo son mis amigos, mis vecinos, mi país. Y el cuarto campo es el mundo entero, donde se debe dar testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que debo orar para que suceda la evangelización mundial. Ese es el pacto que Dios nos ha dado. Dios no dejó a la iglesia, hermano. Mire, ¿qué es lo más grande por lo cual Dios dejó a la iglesia? ¿Qué es lo más grande que Dios le dejó a la iglesia para que cumpla? Es esto, el pacto de la evangelización mundial. No es otra cosa. No es otra cosa. Y hablé de dos cosas. La primera es edificarse sobre su santísima fe. La segunda es orar en el Espíritu. Y Judas termina diciendo que hay que esperar la misericordia de Cristo Jesús para la vida eterna. Esto es esperar la venida de Jesús el Cristo nuevamente, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La iglesia que tiene la revelación del Evangelio debe amar la venida de Cristo. ¿Cuántos de ustedes aman la venida de Cristo? Amén. ¿Estamos amando la venida de Cristo? Amén. Entonces, si amamos la venida de Cristo, si de verdad queremos que Cristo venga, tenemos que cumplir el pacto de la evangelización mundial. Esa es la mejor evidencia de que amamos la venida de Cristo. La iglesia que tiene la revelación del Evangelio es una iglesia que no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Pablo escribió diciendo, no es que trate de agradar a los hombres, porque si buscara agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Así que la iglesia que de verdad tiene la revelación del Evangelio es una iglesia que no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Debemos buscar agradar a Dios. Busque agradar a Dios. Ni siquiera al pastor, ni siquiera al apóstol, ni al profeta, ni al evangelio. No busque agradar a los hombres. Busque agradar a Dios. Amén. A nadie más. A nadie más. Porque si usted busca agradar a los hombres, se vuelve idólatra. Y un día ese hombre puede fallar, esa mujer puede fallar, o puede faltar. ¿Qué va a pasar con su fe? Se va a venir abajo. Mejor agárrese de aquel que no falla. Mejor agárrese de aquel que no falta. Mejor agárrese de aquel que está siempre con usted. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, el tercer punto que Judas nos habla acá, después de hablar de edificarse sobre la santísima fe, de orar en el Espíritu Santo, es esperar la venida de Cristo nuevamente, aguardando con esperanza, reteniendo con esperanza. Es que Cristo viene, yo lo quiero ver venir, mis ojos lo verán, yo quiero preparar la venida de Cristo. Yo quiero que Cristo venga en mis días, hermano. ¿Para qué seguir con tanto problema en esta vida? Mejor que venga Cristo, ¿verdad? Es que
Si viene Cristo se resuelve todo. ¿Alguno de ustedes tiene deuda? Se resuelve. Si viene Cristo se resuelve. Eso sí te va. ¿Cuál es el punto? Es que Cristo, cuando venga Cristo se resuelve todo. El mundo tiene que tener un cambio. Y entonces se va a resolver todo. Todo. Pero no haga la evangelización para que no le cobren, por favor. No, entonces voy a hacer la evangelización para que ya no me cobren lo que debo. No. Amén. Entonces, una iglesia que tiene la revelación del evangelio es una iglesia que con su fe puede vencer las corrientes de este mundo. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué el mundo vence al cristiano hoy? Porque no tiene esta fe. Yo digo que tiene la fe del Facebook. Así le he llamado yo a esa fe, la fe del Facebook. ¿Y cuál es la fe del Facebook? Es que en la mañana usted lo mira con una fe pero enorme, hasta arriba, hasta versículos bíblicos escriben en su perfil. Y usted dice, ¡ala, qué hermana, qué hermano! Miren la fe que tiene. Mírenlos en la noche. Su fe está hasta el suelo. ¿Alguien puede orar por mí? Estoy triste. Entonces esa es la fe del Facebook. Y esa no es la fe correcta de la Biblia. Es que la fe correcta de la Biblia está puesta en aquel que está sentado en el trono. Y nuestra mirada solamente en Él. Y pueden venir adversidades, puede venir tempestad, pueden venir lo que usted quiera, pero nuestra fe debe estar en Jesús como el Cristo. Así que debemos esperar esa venida de Cristo nuevamente. Porque todo se resuelve si creemos que Jesús es el Cristo y viene hoy. Pero es que se resuelve el problema espiritual. Se resuelve totalmente. Pero también se resuelven todos los demás problemas de la vida. Si Cristo viene, se restaura todo. Se va a restaurar todo. Y entonces ya somos bendecidos, ya somos bienaventurados. Dios ya está con nosotros. ¿Y cómo es posible vivir esta fe? Solamente a través de aferrarme a la verdad de toda la Biblia. Es creer que Jesús es el Cristo. Solo Él resolvió mi problema espiritual. Él perdonó mi pecado. Él derrotó a Satanás. Y Él me abrió un camino para que yo ya no esté separado de Dios. Así que Dios ya está conmigo. Satanás ya está derrotado. Y mi pecado ya está resuelto. Jesús es el Cristo en la cruz del Calvario. Con Él se resuelve todo. Si tan solo puedo creer, entonces soy bendecido. Soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Jesús es el Cristo, al que esperamos. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Entonces para eso se escribió toda la Biblia. Léalo en Juan 20:31, ahí está. Ahí lo puede leer. ¿Para qué se escribió la Biblia? Hasta dice el propósito de este libro. Hasta un título le pusieron. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que creamos una sola cosa, que Jesús es el Cristo. Para esto se escribió toda la Biblia. Es que Jesús es el Cristo al que esperamos. Segundo punto, para que creamos esto, sucedieron y siguen sucediendo los milagros y las señales en la iglesia de hoy. ¿Hay milagros en tu vida? ¿Y por qué Dios está haciendo milagros hoy? ¿Por qué Dios hace en tu vida? ¿Por qué estás viendo cómo Dios está dando respuesta a esas cosas en tu vida? ¿Por qué es que Dios está contigo? ¿Por qué es que Dios te está dando respuestas hoy? Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero la gente mira suceder milagros y no puede creer que Jesús sea Cristo. El primer milagro de hoy es que te levantaste, porque pudiste no haberte levantado, pero te levantaste. Hasta te bañaste y veniste a la iglesia. Ya 3 milagros seguidos.
¿Y por qué suceden todos esos milagros? ¿Y por qué suceden todas esas señales? ¿Y por qué Dios te va a seguir dando respuesta? Por una sola cosa, es para que tú creas que Jesús es el Cristo. Para que creamos esto, que es el Evangelio, es que la iglesia le dio todos los dones. Perdón, Dios le dio todos los dones a la iglesia. La iglesia recibió todos los dones que tiene. El don de profecía, el don de hablar lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe, cualquier don, el don ministerial de apóstol, de profeta, de evangelista, todos los dones, el don de servir, el don de administrar, todos los dones que hay dentro de la iglesia están dados a la iglesia con un solo propósito, es para que creamos que Jesús es el Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, no dice otra cosa. Pero la iglesia hoy lo ha vuelto algo propio, idólatra, egoísta para ella. Y no para dar a conocer el mensaje. Para proclamar esta verdad es que existen las iglesias y los creyentes del día de hoy. Hay que proclamar esta verdad que se puede predicar en los púlpitos, que Jesús es el Cristo. Pero vaya a oír los púlpitos de las iglesias. ¿Será que predican que Jesús es el Cristo? ¡No! Predican de la unción, hermano, hasta un saco viejo se quitan y lo tiran sobre la gente, y la gente, es un saco de paja el que van a comprar, y se lo tira, y la gente feliz con un saco de paja, creyendo que esa es la unción. Es que a mí me cayó el saco. Hermano, eso no es el Evangelio. Hermano, percátese, eso no es el Evangelio. El Evangelio es volver a la palabra, es creer que Jesús es el Cristo y proclamar esta verdad. Para eso existe la iglesia de hoy, no para otra cosa. Sin embargo, a la iglesia de hoy, hermano, le gusta que le den las patadas santas, ¿verdad? Y ahí están los predicadores, hasta la escoba santa, las patadas santas, hermano, el zapato ungido, el agua bendita, hermano, y si no, la profecía. Y hermanos, y la iglesia está pero tan absorta en esto, que no se da cuenta que Satanás la está engañando. Espero entonces que ahora sea más claro para usted. ¿Por qué es que tanto dicen que Jesús es el Cristo? ¿Por qué decimos tanto que Jesús es el Cristo? Es que para esto se escribió la Biblia. Para que creamos que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 2:22, y ¿quién es el mentiroso? Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. La Biblia es clara. No hay otro mensaje. Yo quiero concluir esta mañana recordándole las tres cosas que Judas nos dice. Edifíquense sobre su santísima fe. ¿Sobre quién debe estar nuestra fe? Jesús el Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Segundo, oren en el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos orar en el Espíritu Santo? Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, vivan esperando la venida de Cristo. Vivan de esa manera. Tres cosas necesarias en nuestra vida de fe. Edifíquense en el Evangelio. Oren para ser guiados por Dios y vivan cumpliendo la evangelización mundial en su vida. Lo bendigo esta mañana y oro para que cada día le sea revelado el Evangelio que está en la Biblia. Que Jesús es el Cristo. Y de verdad, después de haber estudiado mucho la Biblia, dediqué 10 años de mi vida para formarme teológicamente. Mi grado es de doctor. Y después de haber revisado toda la Biblia, yo le puedo asegurar con toda convicción que no hay otra verdad más grande en toda la palabra de Dios. Que Jesús es el Cristo. Y al igual que Apolo, se lo puedo demostrar en cada uno de los libros del Antiguo Testamento.
y en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Que Jesús sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de predicar más de 33 años la Biblia, me encontré con este mensaje. Y para mí no fue nada fácil quitarme todo lo que tenía. Pero me tuve que quitar toda la basura que tenía en mi cabeza, en mi alma, en mi espíritu y aún en mi cuerpo. Para reconocer que ante Dios, el ser humano está desnudo. Y que todo lo demás, como Pablo decía, lo estimo como estiércol. Por una sola causa: conocer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo con mis ojos. Lo anhelo. Quiero que venga en mis días. Esa es la fe que me mueve. Oro para que a usted se le revele más profundo cada día. Que Jesús es el Cristo. Amén. Bendigo su vida esta mañana. Padre, te doy gracias porque podemos entender profundamente, Señor, la verdad del Evangelio para nuestra vida. Podemos entender, Señor, profundamente que Jesús es el Cristo. Y aún aquellas cosas que para nosotros, Señor, no eran claras, cuando podemos escudriñar tu palabra o exponerla, muchas de esas cosas se aclaran en nuestras vidas. Padre, gracias, porque en realidad lo más grande que nosotros necesitamos es el Evangelio. Tú no dejaste algo más grande sobre la tierra. Tú no dejaste algo más a lo cual podamos aferrarnos, Señor, sino que dejaste a tu Hijo, al Cristo, en esa cruz y en esa resurrección, Señor, para que nosotros pudiésemos ser edificados en esta santísima fe, y a través de esa fe poder orar en el Espíritu y seguir esperando tu venida, Señor. Señor, permítenos ver tu llegada con nuestros ojos, que nuestros ojos puedan ver tu gloria, Señor. Que nuestros ojos, Señor, puedan ver tu manifestación. Señor, danos de tu gracia para poder cumplir el pacto que nos has dado. Y bendice esta congregación, Señor, sobre la cual yo invoco tu nombre esta mañana con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios te bendiga.